Soy miembro de mi iglesia. Oraré por mi pastor cada día. Su trabajo nunca acaba y sus días están llenos de constante demanda de su tiempo. Mi pastor no puede servir a nuestra iglesia con sus propias fuerzas. Oraré para que el poder de Dios esté sobre él y su familia cada día. Esta membresía es un regalo para mí. Le pediré a Dios nunca tomarla a la ligera, sino verla como un verdadero regalo y una oportunidad para servir a otros y ser parte de algo más grande que cualquier individuo o miembro. Es jueves por la mañana. El pastor Miguel tiene el calendario despejado ese día, algo extraño dado a su ocupadísima agenda. En realidad no está tan libre. Ha apartado un tiempo para terminar su sermón el domingo. Tiene la Biblia abierta, el material de consulta a mano y comienza a estudiar. Entonces suena el teléfono. Su ayudante le informa que hubo un accidente de tráfico y que una de las familias de la iglesia está herida. Las ambulancias ya se dirigen al hospital. Miguel deja su material de estudio sobre el escritorio y sube a su auto. Camino al hospital, su ayudante vuelve a llamarle. Los 5 integrantes de la familia Gómez estaban en el auto. Ninguno está gravemente herido, salvo Pablo, esposo y padre de la familia. Su condición es grave. El pastor llega a la sala de emergencia. Acaba de comunicarle a la familia que Pablo no sobrevivió. Ven a su pastor y corren hacia él, llorando, impactados. Miguel está allí para consolarlos. Se queda con toda la familia durante 3 horas, hasta estar seguro de que hay suficientes personas para apoyarlos y cuidar de ellos. Pasa por su casa para ver a su esposa y comer un sándwich. Ya es de tarde. No está seguro de que pueda retomar la preparación de su sermón, aunque sabe que debe hacerlo. Tiene que luchar contra el agotamiento emocional de la mañana y terminar el mensaje. Sin embargo, mientras entra a la iglesia, su ayudante le informa tímidamente que hay 2 personas que necesitan hablar con él. Consideran que es un tema urgente. Miguel se encuentra con los 2 hombres. Uno de ellos está encargado de la alabanza de la iglesia. No está conforme con su ministerio y está considerando renunciar. Miguel lo escucha durante 2 horas, lo consuela e intenta animarlo. La siguiente visita toma a Miguel por sorpresa. Jorge es uno de los principales líderes laicos en la iglesia. Miguel lo considera un amigo y una persona increíblemente vital para el cuerpo de líderes de la congregación. A Jorge le cuesta hablar. Mi esposa está teniendo un amorío, le dice. No dice nada más durante 5 minutos, solo llora desconsoladamente. El pastor pasa más de 2 horas con Jorge, oran juntos y conversan sobre los pasos que darán. Ya son casi las 5 de la tarde. Miguel está demasiado agotado para retomar la preparación del sermón. En cambio, comienza a mirar la atestada carpeta de correos electrónicos recibidos. Los pelos se le ponen de punta cuando reconoce a uno de los remitentes, pero no puede evitar abrir el mensaje. Es de una de las personas más críticas de Miguel en la iglesia. Tiene 2 quejas. La primera es por algo que él dijo el domingo en su último sermón. La segunda es porque no fue a visitar ayer a la cuñada de la remitente, que había tenido una cirugía ambulatoria. La mujer no es miembro de la iglesia y Miguel no sabía que iba a ser intervenida. El pastor cierra la computadora y se dirige lentamente a su auto. Volverá a pasar por su casa para comer algún bocado. Necesita ir a ver cómo está la familia Gómez. Se quedará un rato con ellos, pero deberá dejarlos antes de las 7:30, porque le han pedido hacer una oración de invocación por el partido de básquetbol de la secundaria local. Después del partido, muchos quieren hablar con él.
Llega a su casa pasadas las 9 de la noche, entra en su pequeño estudio, cierra la puerta y comienza a llorar. Pablo Gómez, el esposo y padre que murió en el accidente, era el mejor amigo del pastor. Solo entonces Miguel puede llorar a su amigo. No había tenido tiempo de llorarlo en todo el día. Padre, yo quiero darte gracias esta mañana por esta congregación, por cada persona en este lugar, por cada vida que tú has puesto en este lugar. La verdad es que es agradable, es impresionante ver lo que tú estás haciendo, así que yo te alabo esta mañana por ello. Y Padre, quiero colocar en tus manos el mensaje, pidiéndote dirección, pidiéndote sabiduría y que seas tú el que hables esta mañana. Abre cada corazón, prepara cada mente y que al salir de este lugar, Señor, tal vez en un poco más o menos de una hora, nosotros salgamos conscientes de la inmensa responsabilidad de los pastores de nuestras congregaciones, pero también, Señor, que podamos entender nuestra responsabilidad con respecto a ellos, que nosotros podamos ser miembros que apoyan ilimitadamente a sus pastores en oración, en algo tan vital como lo es la oración. Quédate en medio nuestro, Señor, y gracias por tu presencia. En el nombre de tu Hijo. Amén. Buenos días. ¿Cómo están todos esta mañana? ¿Bien despierticos? Ok. Hoy es nuestra quinta charla de la serie Soy miembro de la iglesia. Así que yo quisiera que hiciéramos un recuento de lo que han sido las 4 anteriores. La primera charla de esta serie fue Seré un miembro diligente. Luego aprendimos acerca de ser un miembro que procura la unidad. Después seré un miembro que no impone sus preferencias a la iglesia. Y hace 8 días el pastor Scott se refirió a la cuarta charla que tiene que ver con la importancia de ser miembros que guían a su familia para que sean buenos miembros. No solamente miembros, sino buenos miembros. Así que hoy continuamos con el título Seré un miembro que ora por los líderes de la iglesia. Y quiero hacer una pregunta esta mañana. Si yo les dijera en este momento, por favor, iglesia, por favor, congregación Conviva Norte, necesitamos que el próximo lunes lleguemos aquí a este local, 5:30, 6 de la mañana, porque necesitamos hacer una oración urgente por la iglesia. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Qué están pensando? Que hay que colocar el reloj un poco más temprano. ¿Qué tal si yo les dijera la verdad? Es que esa oración y ese tiempo de oración que nosotros vamos a pasar es por nuestro pastor. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Ok? Que tiene una necesidad específica, ¿cierto? Que tiene algo que requiere con importancia de nuestro apoyo, del apoyo de la iglesia, de su iglesia en oración, ¿cierto? Tal vez ustedes o algunos saldrían o estarían pensando, wow, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con la vida del pastor? ¿Qué hizo? Y saben, en situaciones similares, hasta el morbo podía tomar partido en una situación como esa. He escuchado y he estado en situaciones similares a las que estoy planteando y pueden salir cosas como, ¿será que el pastor se equivocó? ¿Está en pecado?
¿Será que la iglesia va por mal camino? Y empiezan los rumores. Pero ¿saben una cosa? La verdad es que eso no debería ser nada extraño. O sea, orar por nuestros pastores, orar por nuestras iglesias, debería ser algo tan cotidiano y ser algo tan parte de nuestra vida diaria, que no debería venir a nuestra mente cosas tan fuertes, porque es algo normal en nuestra vida. Así que esta mañana nosotros vamos a estar enfocando en esa realidad. Y saben, la historia que mencionamos al principio, la historia que leí, esa historia es una historia real. Parece un poco exagerada, ¿cierto? Y claro, puede que los días de un pastor no sean siempre tan agitados, pero esa es una realidad en la vida de nuestros líderes. Puede que sus días sean diferentes, pero la verdad es que sus agendas están bien llenas, especialmente si son esposos, especialmente si son padres y tienen una familia que atender. Yo no tengo familia todavía, no tengo hijos, no soy casado, pero tengo que lidiar también con algunas cosas. No soy ajeno del todo a esa realidad. Yo recuerdo hace un par de años, cuando quise intervenir, mi hermana estaba tratando de corregir a una de sus hijas, y pues viendo la forma en que lo estaba haciendo, yo quise ayudar un poco. Y su respuesta fue: haga los suyos. Haga los suyos y hablamos. Así que ya me estoy preparando. Eso sienta un precedente. Hace algún tiempo pasó una anécdota que pasó a ser un comentario clásico dentro del grupo pastoral, y es que uno de los hijos de una de las personas del equipo pastoral le preguntaron en su escuela, empezaron a hacer una serie de preguntas a los niños, y dentro de esas preguntas estaba: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y la respuesta de ese niño es: yo quiero ser como mi papá. Y cuando le preguntan: ¿y por qué quieres ser como tu papá cuando seas grande? Él les dice: porque mi papá solo trabaja los domingos, es que él es pastor. Y la verdad, eso pasó a ser un chiste, ¿sí?, dentro del equipo. Y tengo un amigo que de vez en cuando me lo recuerda. Me dice: ¿usted qué está haciendo? Ah, no, ¿verdad que usted es pastor? Usted trabaja el domingo en la mañana. Y ha venido a hacer un comentario y un chiste, más de los muchos que a veces rondan por ahí, con respecto a los líderes y con respecto a los pastores. Pero ¿saben? Quiero que vayamos a 1 de Timoteo, el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y quiero que empecemos a considerar un poco más de fondo la verdadera labor de un líder, la verdadera labor de un pastor desde la perspectiva bíblica, no la perspectiva de un niño que apenas tiene 5 añitos, 4 añitos, no desde la perspectiva de la sociedad, del mundo, sino desde la perspectiva de Dios, ¿ok? Así que el versículo 1 de 1 de Timoteo 3 dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito o que no sea un recién convertido, es lo que otras traducciones dicen en este texto. Que no sea
un creyente que lleva poco tiempo conociendo, que lleva poco tiempo en la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y el versículo 7 termina diciendo, también es necesario que tenga buen testimonio de su iglesia. ¿Cierto? Claro, de su iglesia también, primordialmente. Pero también dice que sea de buen testimonio para los de afuera, para los que no son de la iglesia, para los que no llegan un domingo a la iglesia. Que sea de buen testimonio para el señor de la panadería. Que sea buen testimonio para el señor que le hace el recorrido a sus hijos. Que sea buen testimonio a todos los lugares que visita. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Interesante. Claro, ¿creen ustedes que estos solamente son requisitos para los pastores? No. Mira, la verdad es que cada hijo de Dios, cada persona que ha llegado a conocer de Cristo como Salvador personal, debiera reflejar cada una de estas características en su vida. Pero ¿saben? Esta mañana vamos a referirnos de manera especial a los líderes y a los pastores, entendiendo las responsabilidades que ellos llevan, responsabilidades muy particulares con respecto a los oficios y a las labores de la iglesia. Y me parece interesante la manera en cómo Pablo inicia el capítulo. En el versículo 1, él dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispo, pastor, incluso podría ser un anciano dentro del contexto. Y eso, independientemente del nombre que nosotros le asignemos, Pablo dice, estás anhelando una buena obra. O sea, si tú quieres ser un líder, si Dios te está llamando al ministerio y tú estás considerando tomar decisiones en tu vida para obedecer a Dios, entonces genial, increíble, impresionante, magnífico. Esa es una obra excelente. Y claro, nosotros nos alegramos cuando un joven, cuando una persona manifiesta el deseo de servir a Dios. Cuando manifiesta su deseo, su anhelo de ser parte de la obra que Dios está haciendo. Pero Pablo dice, excelente que lo desees, pero hay algo que debes tener en cuenta. ¿Saben? En Filipenses capítulo 1, versículo 15, Pablo le escribe a la iglesia lo siguiente. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Otros, en cambio, lo predican por rivalidad. Pero otros lo hacen de buena voluntad. ¿Saben? Yo añadiría a esa lista, algunos lo hacen por conveniencia. Tristemente, hoy en día, no podemos negar esa realidad. Hay muchas personas que han felicitado a mi familia porque tienen un integrante en la familia que es pastor. Y entonces, ese integrante de esa familia sabía en dónde estaba el dinero. Esos fueron comentarios que me dijeron mis compañeros cuando renuncié a la empresa para entrar a trabajar de tiempo completo en el ministerio. Y Pablo está escribiendo a ese tipo de gente. Así que Pablo está diciendo, ten cuidado con esto. Si tú estás anhelando ser un líder, excelente, es una excelente obra. Pero noten lo que dice el versículo 2 de primera de Timoteo, ahí donde estábamos al principio. El versículo 2 empiezan con un pero. Y saben, ese pero introduce una advertencia que vale la pena tener en cuenta. No es que Pablo quiera desanimarlos,
No es que Pablo ahora esté colocando una piedra para que las personas que están deseando esa dirección entonces se arrepientan y digan, uy, ¿sabe qué? No, yo no lo quiero hacer. No. Pablo es un hombre totalmente transparente, honesto, y les está diciendo, es genial que ustedes anhelen esto, pero tengan en cuenta que los estándares son extremadamente altos. Ten en cuenta que el precio es alto, es vida. Así que él empieza a enumerar una lista. Y el primer término que aparece en esa lista de cualidades que debe tener un líder, que debe tener un pastor, ¿cuál es? Irreprochable. Ese bien podría ser el moño del paquete, pero no, lo coloca ahí de primero. ¿Saben? Cuando yo leo esta lista, y creo que ustedes han leído esa lista muchas veces, yo no sé ustedes qué piensan, pero cuando uno empieza a leer y lo primero que se encuentra es irreprochable, uno dice, wow, yo creo que conseguir esto ya me bastaría, sería más que suficiente. Pero no, la lista apenas ese es el comienzo. ¿Saben ustedes qué significa irreprochable? Intachable, es lo que dicen otras versiones en este texto. Irreprensible, sin mancha, que nada de lo que hace es digno de reprochar. ¿No les parece ya suficiente eso? ¿No les parece un poco exagerado el apóstol Pablo? ¿Saben? Ser irreprochable, y no sé si a ustedes les ha pasado, han tratado de levantar una vasija, ojalá pesada, un recipiente muy pesado, que no tiene de dónde agarrarlo. Es muy difícil. Eso tiene la idea de ser irreprochable. Es alguien que no tiene manijas. Que cuando tú lo vas a agarrar, no encuentras por dónde. Difícil. Pero es lo primero que Pablo introduce ahí. Ahora, usted y yo sabemos que como hombres que son, los pastores, nuestros pastores no son perfectos, ¿cierto? Así que de alguna manera nosotros no estamos esperando que nuestros pastores sean perfectos. Pero hay algo que sí ocurre. Y es que lo mínimo que podemos esperar de nuestros líderes es que tengan una reputación por lo menos por encima de la gente, del común. ¿Sí o no? Sí, es real. Claro, esta lista es para todos. Y el hecho de que no seas pastor no significa que entonces puedes obviar algunos de esos requisitos. Pero cuando nosotros miramos a nuestros líderes, de alguna manera, nosotros sí consideramos más a fondo este tipo de estándares. Además de ser irreprochable, el pastor debe tener dominio propio, y quiero que me sigan ahí en la lista conmigo, si pueden hacerlo. Tiene que ser sensato, respetable, hospitalario. Además de eso, tiene que ser un buen maestro. Debe ser amable y no discutidor. O sea, no tiene que ser alguien que le gusta entrar vez tras vez en pleitos. No avaro, en fin. ¿Creen ustedes que ahora es más fácil entender por qué nuestros líderes y pastores necesitan urgentemente de sus oraciones y de nuestras oraciones? ¿Saben? Cuando el apóstol Pablo escribe la lista de dones en otras cartas que él escribe, no hace referencia
al don de pastor. Y uno se pregunta, wow, ¿no es que hay alguna persona que tenga el don de pastor? La verdad es que no se ve tan claro. Y cuando uno empieza a mirar la razón por la que no aparece en la lista, es porque el pastorado no es un don, es un oficio. Y como oficio, es un oficio que demanda muchos dones. Es un oficio que demanda muchas exigencias. Es demasiado exigente. Así que esta mañana yo deseo poder hacer énfasis en 3 aspectos con base en el texto que acabamos de leer en Timoteo. ¿Ok? Y el primer punto esta mañana, ustedes lo tienen en su boletín, es que dice que el obispo debe ser apto para enseñar. Así que el primer punto es: oraré por el pastor y su predicación. Los que les gusta llenar espacios, háganlo. Oraré por el pastor y su predicación, ¿vale? Hace algún tiempo, cuando estaba en Ibagué, en la misión de Ibagué, uno de los adolescentes me hizo una pregunta. Y es: yo quiero que usted me diga de dónde sacan ustedes las charlas. Mi primera impresión fue: yo creo que este muchacho me va a preguntar cómo hacemos para sacar tanta cantaleta y tanta terapia. Y él dice: ¿de dónde sacan ustedes tanta información? ¿Cómo hacen ustedes para predicar cada 8 días y enseñar algo que para nosotros es diferente? Así que yo empecé a explicarle que pues habían fuentes que Dios colocaba información de muchas maneras, pero que todo eso tenía que ser filtrado a través de la Escritura. O sea que en realidad la Escritura, la Biblia, era de donde extraíamos todas nuestras enseñanzas. Al principio no me creyó. ¿En serio? ¿En serio es posible hacer eso? Luego, cuando traté de convencerlo de que era cierto, él dice: la verdad, en lenguaje de adolescentes, muy duros. ¿Ustedes hacen eso solo con ese libro? Y la verdad es que no somos unos duros. No es que no las sepamos todas. Pero esta mañana yo quiero hacer énfasis en eso, en esos asuntos pequeños, entre comillas, que a veces simplemente damos por hecho, como personas que venimos a escuchar un mensaje un domingo. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez qué días prepara el pastor su predicación? Tal vez no, pero tal vez sí hay otras preguntas que podríamos considerar más relevantes que esa. ¿Por qué? Porque simplemente a veces damos cosas por hecho. Presumimos que el pastor se las sabe todas y no es así. Mira, vez tras vez una persona que pasa al frente, que debe pararse en la tarima, tiene que luchar porque Dios coloque palabras que Dios quiere que Él diga, y no solamente lo que Él, como persona y como hombre, quiere decir. Saben, personalmente, esa es una lucha grande. Y algunas personas tal vez pueden considerar este lugar como un punto para desahogarse, como un punto para lanzar piedras, para defenderse. Pero ¿saben? Ese no es el papel del púlpito. Ese no es el papel de la tarima. Y a veces luchar con ese tipo de cosas resulta una tentación bien grande. Así que eso ya es una lucha grandota. Por otro lado, a veces Dios cambia los planes. Puede que uno haya sacado el lunes
y el martes uno diga, uy, ya puedo enviar la charla para que las maestras de escuela dominical la estudien, para que el grupo de alabanza prepare la alabanza. Pero ¿saben? A veces Dios el viernes, sábado en la noche, nos cambia los planes. Conozco el caso de pastores que les ha pasado. Y fácilmente nosotros podríamos decir, wow, qué irresponsables. Eso significa que no buscaron la dirección de Dios el lunes. O eso es fiel reflejo de que no oraron fielmente el domingo en la noche. No, no se trata de eso. Se trata de sensibilidad. Se trata de estar buscando la dirección de Dios. ¿Saben cuántas veces Dios o el Espíritu Santo tuvo que cambiarle los planes al apóstol Pablo? En repetidas ocasiones. Y yo me pregunto, ¿será que Pablo no oraba antes de sentarse? O es más, ¿quién le colocaba en el corazón esos deseos? Dios mismo. Y ya cuando como que todo estaba listo, entonces el Espíritu Santo le decía, ven, yo creo que no quiero que vayas en esa dirección ahora. Quiero que vayas en esta otra. Y sí, hay que cambiarlo y hay que hacer ajustes. ¿Saben? Es interesante cuando a veces en un momento repentino cualquier persona de la congregación le hace saber a uno que está orando porque Dios le dé dirección. Eso es grato y eso conforta. Y qué bueno sería que nosotros fuéramos de ese tipo de miembros, que durante la semana recuerda a su pastor, recuerda a sus líderes en un aspecto tan crucial como lo es sentarse a escuchar a Dios para luego tener algo que transmitir a la congregación. ¿Eres tú de aquellos que apoyan? ¿Eres tú de aquellos que claman a Dios porque dé dirección al pastor para que él pueda alimentar de una manera sabia a su iglesia? Hagámoslo. Esa es la invitación esta mañana. Seamos de ese tipo de miembros. Por si fuera poco, el versículo 4 y el versículo 5, ahí en Timoteo, en el primer texto, creo que no nos vamos a mover de ahí, entonces no lo vayan a perder si necesitamos ir a otros textos, ¿vale? El versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No que tenga a sus hijos en sujeción porque él es la autoridad de la casa y es el que manda, y en la casa se dice lo que papá hace o dice o enseña. Cuando dice que tenga a sus hijos en sujeción con honestidad, tiene que ver con el hecho de que sus hijos lo imitan y lo siguen porque es una autoridad. Y el versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Interesante. Una de las quejas que uno escucha de muchos jóvenes, especialmente en los eventos que hacemos, la queja de muchos padres de jóvenes, es que ellos dicen, quiero ir a servir a la iglesia. Hoy no puedo estar en la casa, hoy no puedo hacer oficio, hoy no puedo lavar la loza, hoy no puedo tender la cama. ¿Por qué? Porque voy a estar sirviendo en la obra del Señor. Y saben, lo que Pablo dice es, no, sé un ejemplo en tu propia casa. Y si estás sirviendo en tu casa, si eres un ejemplo en tu casa, entonces tienes algo que dar más allá de las puertas de tu casa. Y ese es un requisito para los pastores también. Quizá el más grande de todos los desafíos. ¿Por qué? Porque el bienestar de su hogar está directamente relacionado con su ministerio.
Y tal vez ustedes que trabajan para alguna compañía, que tienen grupos, que hacen parte de un grupo en sus empresas o en sus lugares de trabajo, han tenido compañeros o tienen compañeros que como empleados son excelentes, pero que no son los mejores esposos o que no son los padres más ejemplares. Y en ese contexto está bien, porque si eres una persona que manipulas una máquina, pues perfecto. Aquí estás en la compañía, deja tus problemas afuera, no importa lo que está pasando en tu casa, responde por tu trabajo y todo está bien. Pero en el caso del liderazgo de la iglesia, es bien diferente. ¿Por qué? Porque el que no es capaz de conducir su propio hogar, ¿cómo pues podrá conducir la iglesia de Dios? Es algo bien, bien fuerte. En serio, es un desafío grandísimo, grandísimo. Así que el segundo punto es: oraré por el pastor y por su familia. ¿Saben ustedes? La queja más común que llega a los pastores no necesariamente viene de su congregación, no necesariamente viene de personas que asisten a su iglesia. Una de las quejas más repetitivas para la vida de un pastor viene de su propia familia, viene de su esposa, viene de sus hijos. Y he pasado tiempo con algunas personas que dicen, ¿sabes qué? Estoy teniendo ese tipo, con algunos pastores que dicen, estoy teniendo ese tipo de lucha. Porque mi esposa me dice que soy pastor de la congregación, que soy pastor de muchos, pero no soy pastor de ella. Mis hijos me dicen que soy pastor de los jóvenes de la iglesia, pero no es mi pastor. Eso es una lucha constante en la vida de ellos. Y sí, insisto, mi realidad es diferente. Pero esta mañana, eso no está en la charla, pero ¿saben una cosa? A veces, como líderes de iglesia, como pastores, Dios nos permite tener conocimiento de cosas que nos cargan, que emocionalmente nos agotan. Y que incluso por ética pastoral, nuestros pastores tienen que llevar esas cargas, a veces solos. Claro, porque si hay un código ético, hay cosas que no se pueden decir desde aquí. Y a veces no me ha sido posible escapar de ese tipo de cosas. Esta mañana orábamos porque esto no pareciera una queja. Y claramente no es una queja. Creo que más bien es una petición. Es una invitación a que podamos entender un poquitico más allá nuestras realidades, un poquito más allá de las paredes de la congregación, un poquito más allá de un púlpito o de un atril. Bueno, nosotros no utilizamos esto ahora, pero ese es nuestro único deseo. A veces los pastores tienen que luchar con algo que fácilmente podríamos ignorar, como el hecho de pensar si sus esposas y sus hijos van a resistir a ese tipo de presión, o si realmente mi esposa está preparada para aguantar ese tipo de cosas. Cosas sencillas. El pastor es el primero que llega el domingo a la iglesia, por lo regular, y casi siempre es el último que sale. Y he tenido la oportunidad de ver esposas que dicen, hoy es el cumpleaños, hoy queremos como familia celebrarle los cumpleaños al pastor. Y a veces no, el pastor simplemente tiene que atender cosas. Y está bien por su cargo.
Pero a veces son cosas demasiado sutiles, de las que simplemente cualquier otra persona escaparía fácilmente. Hay un comentario, un chiste, escuché por ahí acerca de una persona una madre que le decía a su hijo el domingo: hijo, levántate, tenemos que ir a la iglesia. Y él le dice: ¿sabes qué, mami? Yo creo que hoy quiero darme un descanso. Hoy quiero que sea un domingo diferente para mí. Hoy no quiero ir a la iglesia. Dice: hijo, ¿cómo se te ocurre? Tenemos que ir a la iglesia. Entonces el hijo le dice: está bien, dame una razón por la cual deba ir a la iglesia esta mañana. Y le dice: hijo, es que tú eres el pastor. Entonces, tienes que ir. Eso es una realidad. Pero la lista no para ahí. Es urgente que oremos por la predicación y porque Dios dé sabiduría. Pero también es importante y urgente que nosotros oremos por el pastor y su familia. Pero es igualmente importante que nosotros oremos por su protección. El versículo 7 del texto en Timoteo dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Interesante. Esto no es menos profundo ni menos desafiante que todo lo anterior. ¿Saben? Jesús, camino a su muerte, le recordó a sus discípulos la profecía que decía: heriré al pastor. ¿Y qué pasaría con sus ovejas? Serían descarriadas, dispersas. ¿Saben? El enemigo sabe eso. El enemigo sabe que la cabeza es vital. Así que ¿dónde quiere pegar él? Sí, en la cabeza. Y nosotros de alguna manera, y digo nosotros porque para mí era clásico, el presumir que como el pastor estaba ya arriba, entonces él no necesita nada. Él necesita orar por su iglesia porque la iglesia es la que necesita, la que es débil. Y sí, el pastor debe hacerlo. Pero ¿saben? Entre más alto es más fácil de localizar. Entre más alto esté, más fácil va a ser verlo. Así que el enemigo está interesado en derribarlo. Y cada vez que un pastor, que un líder cae en descrédito, la iglesia sufre y el enemigo celebra. Es lo que él quiere ver, es lo que él trata de hacer todo el tiempo. Y saben, si eso no fuera real, entonces ¿por qué el enemigo, por qué el diablo quiere tender lazo? Esto es bien interesante. Cuando Pablo dice para que no caiga en lazo del diablo, simplemente está haciendo alusión a que es una trampa elaborada. O sea, es algo que Satanás ha maquinado para hacer caer a los líderes, al pastor, a cualquier hijo de Dios. Un lazo es una trampa tendida intencionalmente. Existe un punto en Ibagué que llama la vuelta del chivo. Cuando tengan la oportunidad de ir a Ibagué, tengan cuidado cuando pasan por ahí. Y una de las muchas razones por la cual se denomina así es porque todo lo que roban en Ibagué, la mayoría de lo que roban en Ibagué, especialmente partes de automotriz, del carros y todo eso, llega allá. Así que si algún día estás en Ibagué y le roban los espejos de tu carro, ya sabes dónde puedes conseguir exactamente los mismos. Es una realidad. Pero parte de que lleve ese nombre es porque es una curva y es muy solitaria.
Y en tiempos antiguos, cuando los carros venían de las veredas con mucha carga, son los jeeps y eso les montan, los cubren totalmente, uno los ve cubiertos de plátanos, de bananos, de bultos de comida. Y era muy común que en esa curva, como no podían ir rápidos, los ladrones estaban ahí y aprovechaban para bajar todo lo que pudieran mientras los carros iban pasando. Y es muy, muy conocido hasta el día de hoy. Casi todo el tiempo está uno escuchando noticias de robos y cosas que ocurren en ese punto. Pero ¿saben? Con el tiempo las estrategias empezaron a cambiar. Y llegó un tiempo, hace unos 10 años, calculo que todavía lo hacen, pero la novedad es que en esa curva empezaban a tendían una cuerda después de tardes horas de la noche, especialmente para los motociclistas. Ese punto se volvió crítico para las personas que andaban en moto, porque cuando iban pasando simplemente templaban el lazo, templaban la cuerda y claro, los bajaban de sus motos. ¿Saben? Ese es el concepto de tender lazo. Y Pablo está diciendo que el enemigo tiende lazo para que nosotros caigamos, especialmente nuestros pastores. O sea, el autor de la mentira, el autor del engaño, está elaborando todo el tiempo trampas para ver caer en descrédito a nuestros líderes. Y pueden ser lazos de avaricia, pueden ser lazos de inmoralidad, pueden ser lazos de orgullo, pueden ser lazos de todo tipo. Pero con tal de desacreditar, él no se va a quedar quieto. Así que es urgente que la iglesia que la iglesia preste atención a lo que Dios está diciendo. ¿Creen ustedes todavía que el oficio del pastor es más que predicar los domingos en la mañana? Sí, es una responsabilidad mucho, mucho más profunda. ¿Saben? La naturaleza de esta trampa es dañar la reputación. ¿Saben? Me parece curioso que aún hay personas que llegan, que dicen que me vieron en repetidas ocasiones en ciertos lugares, en ciertas condiciones. Y uno se pregunta, y yo no sabía que tenía un doble. ¿O de dónde salen ese tipo de cosas? La verdad es que hay un enemigo que maquina. ¿Y saben? El pastor es una amenaza para el diablo. Especialmente si es un hombre de Dios, especialmente si es un hombre que busca ajustarse a los estándares que Dios está exigiendo. Y el enemigo no se va a quedar quieto. ¿Saben? La idea de tender lazo no fue un invento de los ladrones en Ibagué o en otros lugares del país que supongo hacen lo mismo. No, esa es una estrategia vieja, esa es una estrategia antigua y es una estrategia del autor, del padre de mentira y del padre del engaño para ver caer a los hijos de Dios. Así que esta mañana vamos a hacer énfasis en la quinta promesa. Todas nuestras series hasta aquí tienen un compromiso que ojalá nosotros, cada uno de nosotros, esté pensando en decir, yo quiero asumir ese reto, yo quiero asumir ese compromiso con mi iglesia. Esta mañana, la promesa o nuestro compromiso que corresponde a esta charla dice así: oraré por mi pastor todos los días. La tarea del líder nunca termina. Sus días están llenos de numerosas demandas que lo afectan emocionalmente,
tiene que tratar con aquellos que lo critican, debe ser un buen esposo y padre. Como mi pastor no puede depender solo de sí para todo lo que tiene que hacer, diariamente le pediría a Dios que le dé fuerzas y sabiduría. Es urgente, lo necesitamos. Nuestras iglesias, nuestras congregaciones lo necesitan. Y ustedes tienen en su boletín, tienen la promesa para que puedan meditar en ella, el compromiso, pero también tienen unas preguntas del otro lado. ¿Cuál es la idea con esas preguntas? Que ustedes entre semana pasen tiempo con Dios. Que ustedes entre semana pasen tiempo meditando en los textos bíblicos que se le presentan ahí, para que podamos ser el tipo de miembro de iglesia que Dios está pidiendo que seamos. Quiero pedirles que inclinemos los rostros en un momento de oración, por favor. Quizá tú estás aquí esta mañana y tal vez esto es nuevo para ti. Tal vez tu perspectiva hasta ahora con respecto a los líderes de iglesia, sean pastores, sean simplemente líderes, qué sé yo, como tú los quieras llamar. Tal vez tu experiencia con ellos no ha sido la mejor. Tal vez tú has tenido malas experiencias que esta mañana te hacen parecer escéptico. Yo quiero decirte esta mañana que como líderes y como hombres, como pastores que somos, que Dios nos ha llamado a servir en su obra, somos hombres que fallamos, que luchamos y que a veces caemos. No somos diferentes a ti en nada. Y así como Dios nos invita a que nosotros como pastores oremos por cada uno de ustedes, Dios esta mañana nos está pidiendo como iglesia que oremos por esos hombres que Él está formando y que ha puesto al frente para dirigir. Así que yo espero que tu concepto a partir de este día empiece a cambiar y que empieces a mirar un poco más allá de nosotros, que empieces a mirar el Dios que nos está queriendo formar y que te está queriendo formar. Pero tal vez tú ni siquiera conoces a Dios. Tal vez lo primero que debas hacer es empezar a conocer a Dios de una manera real en tu vida. Tal vez esta mañana tú estás aquí y estás diciendo, ¿saben qué? Yo quiero conocer a Dios de una manera real. Ya no quiero saber más del Dios que me han contado otros. Yo quiero conocerlo de una manera personal. Si ese es tu deseo esta mañana, yo quiero pedirte que levantes tu mano. Y con tu mano levantada simplemente nos estás diciendo, mira, yo quiero que alguien me diga qué puedo hacer para conocer a Jesús, para conocer a Dios de una manera real. ¿Hay alguien esta mañana que diga, yo quiero que alguien me guíe, yo quiero que alguien me muestre? Hay alguien que te quiere guiar. Levanta tu mano si ese es tu deseo. Gracias. Hay 2 personas que han levantado su mano. Quiero pedirles que la mantengan levantada, por favor, mientras alguien se acerca. ¿Hay alguien más que con su mano levantada nos diga, yo quiero que alguien me guíe? Gracias. Ahora quiero que meditemos nosotros, que ya hemos conocido de Jesús y que Dios nos ha pasado por un proceso de formación.
Sé que en momentos claves de tu vida alguien ha estado orando. Y tal vez tú eres testigo de cómo la oración de otros ha podido influir en tu vida. Yo quiero invitarte esta mañana a que no dejemos de hacerlo. A que a partir de ese compromiso nosotros podamos ser mucho más intencionales con nuestras oraciones. Que no solamente podamos orar cuando el pastor está pasando por momentos difíciles, sino que podamos tener en cuenta esta lista y que ojalá nuestro motivo de oración todos los días sea: Dios, dale fuerzas y dale sabiduría para que Él pueda suplir y cumplir las diferentes demandas que tú mismo estás reclamando. Y gracias porque si no fuera por el apoyo de ustedes, por sus oraciones fieles, el enemigo no sé cuántas cosas haría a diario. Así que gracias, iglesia, por recordarnos en sus oraciones. Eso es grato. Padre, gracias. Gracias por darnos el privilegio de acercarnos a ti e interceder por otros. Gracias por las oraciones de aquellos que tú has escuchado cuando nosotros las hemos necesitado. Gracias por esas oraciones que a veces ni siquiera nos llegamos a enterar que otros han hecho. Gracias por colocar eso en el corazón de nuestros hermanos. Y te ruego, Señor, que nosotros seamos miembros fieles en oración, fieles en la oración por sus hermanos, fieles y constantes en la oración por su pastor, por su predicación, por su enseñanza, por su vida, pero también por su hogar, por sus hijos, por su esposa, porque está directamente ligado a su ministerio. Esto lo has puesto tú. Así que yo te ruego, Señor, que nuestros pastores sientan el respaldo de sus congregaciones en oración. En el nombre de tu Hijo.